Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Una edición más de Pulso Empresarial, por cierto, con careta nueva, y felicitar a nuestros compañeros, muy bonita y muy bien realizada, con el equipo al completo. Don Carlos Pajares, un saludo. Don Carlos. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Pues hoy es de esos días que no sé con qué noticia empezar, pero voy a empezar por la que ha sido poco tratada para la suma gravedad que ha tenido esa noticia, y desde luego es otra de estas semanas que para encontrar noticias positivas en los diarios económicos, en los digitales económicos, en la información internacional del mundo de la economía, hay que buscar una lupa y buscar alguna esquina de las páginas. La caída del tour operator Thomas Cook es un desastre sin paliativos para la economía española, un desastre poco valorado todavía a nivel de la administración central, y que sí es valorado como de una gravedad. Como decía algún representante en Canarias, esto para Canarias es como la quiebra de Lehman Brothers. 200 millones de euros que ahora mismo los hoteles de Canarias, de Baleares, de la costa mediterránea no van a cobrar de entrada, unos 2.000 empleados que pueden verse sometidos a ERES de restricción de empleo, y lo que es peor, porque esto es los datos ya constantes, sino que hay 6 millones de turistas que tenían pues prácticamente asegurado el que iban a venir en esa campaña de invierno e incluso ya de primavera a destinos turísticos, y que ahora pues tienen su destino en el aire, y nunca mejor dicho, porque no saben si va a haber aviones suficientes, si esas personas que ya tienen su booking realizado, una vez que se han dado de baja, han podido hacer otra reserva. Es decir, algo sin paliativos que en un país serio hubiera servido para que el primer ministro, en este caso en España, el presidente del gobierno, se hubiera reunido de urgencia con su equipo económico y hubiera puesto pues todas las medidas, y no lo hubiera dejado solo en manos de la ministra. Es decir, en este país, el mismo día que se producía esta tragedia económica, porque es una tragedia económica, lo que se destacaba en los medios de comunicación es el nuevo partido del señor Errejón. Es decir, esto me parece a mí que es similar a lo de la orquesta del Titanic, que el barco se estaba hundiendo, pero la orquesta seguía tocando. Es decir, es ocultar la realidad que vivimos en este país, y en esto pues hay un colaborador necesario y más culpable incluso que los medios, que el propio gobierno o que los propios partidos políticos, que poco se han preocupado, por cierto, de ello, sino son los medios de comunicación. Bueno, pues tras esta reflexión así a vuela micrófono, don Aurelio Sastre. Bueno, yo creo que el desastre Sánchez no ha hecho más que empezar. Esto no es más que una muestra de lo que se nos puede venir encima con este presidente y con estos gobiernos. Esto es, yo diría que el aperitivo de lo que en España puede pasar si este gobierno llega a salir en unas nuevas elecciones. No tiene la menor idea de por dónde le viene el aire. Ha dicho hace unos días que estábamos preparados para un Brexit. Y además para un Brexit abrupto, un Brexit a lo bestia, un Brexit duro, ¿no? Bueno, ya hemos visto cómo nos ha cogido la quiebra de Thomas Cook. Nos ha cogido de tal manera que aquí ni se han enterado. O sea, es que ni se han enterado.
Sí, dejado en la noche víspera los que salen tirados son los empresarios hoteleros de Canarias, que han reunido 100 y pico millones en 6 horas. Claro, es que son 200 millones en Canarias, 100 y pico, sí. 200 millones, y eso, bueno, de una manera bastante conservadora. Las no, es mucho más porque son 2.000 puestos de trabajo. Las deudas vivas. La catástrofe que esto representa para el turismo, que representa para las víctimas de esta situación, porque claro, uno coge vacaciones y las coges para relajarte, no para crear una situación de tensión. Estas vacaciones a todos estos millones de personas ya se las han fastidiado este año, ¿no? Y esto demuestra, yo creo que esto, aunque parece que no hay una relación directa, esta es la primera consecuencia de lo mal que se está tratando el tema del Brexit, tanto por parte del Reino Unido como por parte de Europa. Esta es la primera consecuencia, porque posiblemente si no estuviera por medio el tema del Brexit, pues Thomas Cook hubiera obtenido los créditos que necesitaba, pero claro, ante una situación de incertidumbre como la que tenemos, pues no había ninguna posibilidad y han decidido echarse la manta a la cabeza y tirar la toalla. Alguna puntualización, vamos, no es una puntualización, es que el daño hecho es grave, pero al final, como en la vida, bueno, puede tener solución, ¿no? Es decir, es verdad que puede haber hoteles que no aguanten las facturas, porque según las empresas que van a controlar, PVC, otras, la quiebra, pues tienen muchos activos, es decir, empezará la liquidación, pero primero personal. Pero para cobrar algo, menos de 2 años, nada. Entonces, hoteles pequeñitos que no van a aguantar. Bueno, lo que quería decir es que lo hecho está, es malo. El problema es a futuro con las reservas, que estamos hablando de unas 6.000 habitaciones, o 6.000 personas, mejor dicho. Todo, como dice el refrán, a perro flaco todos son pulgas. O sea, el problema es que estamos viviendo un proceso de desaceleración. Esto además ataca a nuestra primera industria, que es el turismo. Estamos viendo cómo no solo ha afectado a España, en Alemania, pero el gobierno alemán ya está tomando, con la empresa subsidiaria de Thomas Cook, está poniendo dinero. Cóndor. Exactamente, está poniendo cientos y pico millones de euros, sí, encima de la mesa para intentar rescatar y que el perjuicio en la República Alemana no sea tan calamitoso como pudiera ser. Pues en definitiva, lo que comentamos, ante una situación de desaceleración ya clara y evidente de la economía, que se nos esté cayendo este problema en nuestra primera industria y que veamos que no se está haciendo nada, que no se hace nada con el tema de la quiebra de esta empresa, pero vemos que no se hace nada a nivel general con ese problema de desaceleración. Y lo poco que se hace, además, va en la línea contraria de lo que debería de hacerse para que España sufra lo menos posible esta crisis que se nos está echando encima. Veía el otro día la rueda de prensa en el canal 24 Horas del señor Sánchez en Naciones Unidas y sentí vergüenza ajena de las preguntas de los medios enviados especiales ahí. Si Errejón, si el partido de Errejón, todas estas cuestiones. Nada del tema económico, nada de esto. Cuando habría que situar la noticia en lo importante, el primer presidente, usted va a volver a España, ¿qué medidas se van a arbitrar? Que estos son muchos puestos de trabajo, lo que puede pasar es decir, aquí estamos en la tormenta perfecta, porque aquí el problema ya es también informativo, es decir, se está convirtiendo ya en un problema político, es en un problema de opinión pública, don Aurelio. No, esto es de doble gravedad. Hoy es que es alarmante ver como un don nadie, como ese Errejón. ¿Qué ha hecho este chico? Bueno, ¿con quién eso es lo de menos. No es lo de menos. Pero es que nos están es la portada. Inyectando en vena, en bolo, nos están inyectando a un personajillo mediocre que conocemos todas sus declaraciones, que era el primer adulador, por no decir adorador, de estos venezolanos dictadores, primero Chávez y posteriormente Maduro, que canta sus bondades, que dice que aquí hay que ir como hay que seguir el camino de Venezuela porque allí se come 3 veces al día, que en la Fundación CEPS, esto lo recordamos todos en Valencia, recibieron 7 millones de euros de esa zona que han sido subvencionados por esta gente, y ahora los medios informativos, sobre todo las cadenas de televisión, también los medios escritos, nos quieren meter a este mediocre que no ha hecho absolutamente nada, que solo lo conocemos de ir ahí al lado del otro personaje también tan siniestro como él, como era el Pablo Iglesias, ¿no?
es que estamos en esto. Se manipula las ideas y a la gente de una manera absurda. Necesitamos buenos políticos, políticos con experiencia, con personalidad y capaces de sacar a España del atolladero en que estamos metidos en todos los órdenes, en el económico, en el tema territorial, que eso es importantísimo, perdón, y se está recrudeciendo. En fin, creo que necesitamos políticos serios y con talla, y no estos... Hoy viene don Aurelio, y no estos chicos. Que ha desayunado. Don Carlos, yo situaba un poco lo que hay que dar importancia, ¿no? Es decir, resulta que sí, es uno de los paradigmas que hay en la sociedad actual, dar importancia a las cosas banales, sin importancia, y lo importante no se habla de ello, ¿no? Bueno, pues esto está pasando en este asunto económico de vital importancia para el sector turístico en España, en muchas regiones. Por ejemplo, a Cantabria no, pero acabará ahí. ¿Cómo que no nos afecta lo que pasa en Canarias o en Baleares o en la costa levantina? Nos afecta y mucho. ¿Cómo que no nos va a afectar? Sí, el problema es que nos afecta porque al final la desaceleración, estos medios de comunicación salen diciendo, en lo poco que se habla de economía es que la desaceleración en España se está produciendo con una menor intensidad que en otros países europeos. Y eso parece que es un gran éxito. Lo que no terminan de decir es que esa desaceleración también se produjo de menor intensidad en la otra gran crisis y España fue incapaz de remontar, como está ahora mismo siendo, incapaz de remontar esa situación de desaceleración. Al final, y esto lo enlazo un poco con la conversación que manteníamos la semana pasada, al final, si el problema es un problema de carácter social, donde cuestiones como estas de importancia no se están poniendo encima de la mesa. Y al final, es que les pedimos a veces a los políticos que pongan encima de la mesa lo que la propia sociedad es incapaz de poner. Claro, muy perfecto. Yo culpo a la sociedad, ¿eh? Es un tema social. Y es como ahora, don Aurelio hablaba de este insigne político que se nos echa encima. Al final, para mí lo problemático es que tanto Pablo Iglesias como Errejón lo que están haciendo es escorarse excesivamente a la izquierda un partido socialista, que es un partido socialdemócrata, que ha tenido responsabilidades de gobierno en este país durante muchos años y que unas veces con mejor y otras veces con mayor acierto ha sabido llevarnos adelante. Para mí ese es el gran problema. La otra gran noticia de la semana, sin lugar a dudas, cayó, me parece que fue el miércoles o algo así, ha sido el informe del Banco de España, que sí, bueno, algunos medios lo publicaron en segundo lugar, pero no estaba en cabecera, en portada. Pero claro, daba un palo a las previsiones económicas del gobierno. El mismo día que se anunciaba en Cantabria que se iba a crecer al 2,6, pues resulta que viene el Banco de España, el Servicio de Estudios, y dice que el crecimiento en España este año será del 2%. Corrige 4 décimas nada menos, que es una auténtica burrada, y da 1,7 para el próximo año. Claro, esto cae todas las previsiones del gobierno, de estimaciones de ingresos, de gastos, etcétera, etcétera, y esto es como una enmienda a la totalidad, de la que tampoco, porque salió la noticia, se ha querido profundizar. Sí es verdad que los diarios económicos, que son bastante más responsables en general, se tocan estos temas, faltaría más, y hay editoriales, y etcétera, etcétera. Pero la prensa generalista, y mucho menos las televisiones, pues poquito, don Carlos. Lo venimos también diciendo, el problema además en España de esos, cuando se salen estos porcentajes de crecimiento económico parece que no nos atañen, y hemos dicho que por los problemas de rigidez de nuestra economía, la falta de flexibilidad, España es prácticamente incapaz de generar empleo con tasas de crecimiento por encima del 2%. Si ya se está hablando para el año que viene de tasas de crecimiento del 1,7, el 1,5, estamos hablando ya claramente de destrucción de empleo en España. Eso ya es un drama salvaje, impresionante. Si hablamos de generación de desempleo, estamos hablando también de más gasto público. Vamos a tener que hacer frente a mayor gasto en pago de desempleo. Si estamos viendo además que las previsiones de crecimiento no se ajustan a la realidad, hablamos de más déficit, porque si pensamos que vamos a recaudar lo que luego no recaudamos, en definitiva, como siempre, la tormenta perfecta se está generando y lo que estamos viendo con tristeza es que no se está haciendo nada para solucionar esta situación. Esa es la clave, don Aurelio. No, esta es la realidad, ¿no? En este momento
eso que por ahí se llama desaceleración, a nosotros ya empieza a convertirse en crisis, el paro se va a incrementar de una manera espectacular, estos datos del Banco de España pues yo creo que lo demuestran de una manera clara y todos los indicadores van en la misma dirección. Es decir, hoy si usted hace un análisis económico de hacia dónde camina esto, pues no ve un solo indicador que le pueda crear un mínimo de esperanza. Y luego el otro problema es que nuestros dirigentes están muy inmersos en la política, pero en una política que no es constructiva. Es esta política que va dando cada vez más oxígeno a los independentistas. Usted ve cómo los vascos solapadamente están haciendo sus organizaciones independentistas, o por lo menos con esa idea de, a futuro, en organizaciones europeas. Con esta fuerza vemos lo que está pasando ya con Navarra y hemos visto ayer lo que ha pasado en Cataluña. Entonces, lo económico pues está quedando ahí en segundo plano, y es un tema absolutamente importante, así que las expectativas no son nada halagüeñas. Bueno, y los datos cantan, hombre, sería a esto, por ejemplo, un defensor del señor Sánchez diría esto es fruto de la casualidad, claro, pero lo que voy a decir a continuación, pero son datos oficiales, ¿no? La deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas a julio está situado en 1,19 billones, con B, de euros. 30.000 millones de euros más que cuando don Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, cuando estaba en 1,16 millones. Pero vamos a situarnos cuántos son 30.000 millones, porque hablamos de cifras, pues por ejemplo el valor en bolsa de Telefónica o de Endesa. Es decir, y todo ello se produce con un récord de ingresos, porque es que ahora no se puede quejar que está habiendo muchos ingresos. Luego esto es, bueno, vamos, una tragedia griega, esto es un desastre en toda regla. Es decir, es que el precio de los viernes sociales, de las subidas, del otro, claro que todos el mundo queremos subidas y queremos, pero es que esto es de una gravedad que algún momento tendremos que pagar. Y yo creo mucho más rápido de lo que algunos piensan. Estos datos de verdad que son un poco para hacer temblar, ¿verdad? Son para hacer temblar, teniendo en cuenta además que los tipos de interés están muy bajos y que lo que estamos pagando de intereses por la deuda es prácticamente nada. Estos tipos de interés están beneficiando fundamentalmente a países como España, con una deuda muy alta, que no pagamos prácticamente, como digo, El país más beneficiado con la baja de tipos ha sido España. El problema es que esto tú no puedes prever mantenerlo eternamente. Da la sensación que aquí se está apostando por no hacer nada pensando que desde fuera nos lo van a arreglar, que se van a seguir manteniendo los tipos de interés bajos, que la guerra comercial esta que estamos viviendo que posiblemente ahora con las elecciones en Estados Unidos se diluya o se matice un poquitín, pensando que los grandes problemas geopolíticos que están sucediendo en la zona del Golfo Pérsico, pues bueno, también se vayan solventando y que en Europa no haya ningún problema más allá del Brexit. O sea, todo está en disposición de que sea la propia coyuntura la que nos arregle los problemas. Problema que, como generalmente lo que uno no hace en casa no se lo arreglan desde fuera, todas estas cuestiones al final nos van a venir como una losa tremendamente pesada de la que nos va a ser muy difícil levantar. No, en situaciones de crisis cada uno está a resolver su problema. O sea, pensar que los de fuera nos van a arreglar lo nuestro, pues yo creo que vamos a quedar muy lejos estar muy alejados de la realidad. Aquí, ¿qué problema tenemos? Bueno, el endeudamiento sigue creciendo de una manera limitada, pensando que no van a cambiar esas circunstancias de tipos de interés, que el petróleo se va a seguir manteniendo en los precios todavía, aunque ha subido, pero en los precios actuales, porque cualquiera de esas dos cosas tiene una incidencia enorme en nuestro gasto, ¿no? Entonces creemos que eso va a ser permanente, vivimos con una alegría extraordinaria, y el tema de los viernes sociales, pues Europa no se dice, pero Europa nos está exigiendo cuentas, nos está pidiendo cuentas, y Europa está diciendo que a ver dónde está el dinero que tenían que dar y que está retenido a las autonomías. Y que no se está dando. Sí, solo en otro programa lo comentó usted también. Claro, es que se está generando una situación que, por ejemplo, aquí no se dice, pero es que en este momento ya se empieza a decir que hay que disminuir el consumo de medicamentos, que no se puede pagar los compromisos que tenemos con la dependencia, que no se pueden atender los gastos corrientes, ¿no? Entonces,
A ver qué va a pasar con eso, y usted ve que el gobierno no se da por aludido, ¿no? De todas maneras, en lo que respecta ya a usted hablaba de la administración en general, Cantabria también ha sido de las que más se han endeudado en este periodo, está entre las 4 que más, aunque generalmente se habla de Cataluña, pero Cantabria también está entre esas 4 comunidades. Yo, con respecto a Cantabria, pienso que quizás en esta nueva legislatura empiecen a tomarse medidas bastante serias, porque ahora he visto unos movimientos, de forma incipiente, pero unos movimientos que generan esperanza. Parece ser que empiezan a abordar cuestiones como es las inversiones, como es el funcionamiento de Sodercan, y aquí yo creo que hay que felicitar primero a Javier Carrión por haber sido nombrado presidente, porque me parece que es un gestor extraordinario, es un hombre honesto del PRC y con capacidad de gestión, con autoridad para imponer aquellos temas que cree que deben ser como debe ser en una empresa. Un dirigente de una empresa lo que debe dirigir, y dirigir con autoridad, no estar supeditado a criterios ni de ecologistas, ni de sindicatos, ni siquiera de la oposición. Me parece que ha sido un gran acierto de Martín y del gobierno haber puesto en Sodercan a Javier Carrión. Los proyectos se van a poner en marcha. Se está hablando de las energías renovables, ya hoy hablan de ello, creo que era una asignatura pendiente y dicen que eso es también va a ser las energías renovables en los hogares, el autoconsumo creo que se va a poner en marcha y parece ser que ponen 6.000 millones, van a poner después, van a tocar el tema de la minería y desde luego van a dar a Sodercan la función que Sodercan debe tener, y no es convertirse en empresas, sino apoyar a las empresas, aquellas empresas viables, porque en Cantabria yo creo que hay iniciativa y hay emprendedores como para que, si se les apoya, Cantabria genere riqueza, ¿no? Y van a también apoyar el sector agrícola y ganadero. O sea que, en este sentido, quiero felicitar a Javier Carrión por su nombramiento, a Martín porque ha tenido esa idea, y en la medida que le toque también a Miguel Ángel Revilla como presidente del gobierno. Bueno, pues dicho queda y con claridad. Estamos en el rush final del programa y ayer y antes de ayer salían las presas unos datos también que digo, bueno, pues ¿hasta dónde va España, una ciudad de jubilados, ¿no? En 14 provincias españolas, 14 provincias, el 25% de las personas asalariadas son funcionarios. Pero es que hay 2, Cáceres y Teruel, que tiene el 30%. Cantabria está casi en el 23%. Esto es insoportable. ¿Qué va a ser? Entre el envejecimiento, etcétera, etcétera, ¿quién va a trabajar quién va a producir? Estos son unos datos, bueno, perdone que les diga, yo no voy a exagerar, a mí me parece dramático que en un sitio casi de una economía comunista, que en un sitio como Cáceres, el 30% de los asalariados sea salarios públicos. Es tremendo, ¿eh? 30% funcionarios, pero luego habría que añadir aquellas otras personas asalariadas que viven directamente del presupuesto. Posiblemente las pensiones. No, yo no hablo solo de pensiones, hablo incluso de asalariados que viven... que dependen de la administración. De empresas que bueno, que sería más, pero vamos a dejar con que sea eso, si es que ya es una auténtica brutalidad. Es una administración insoportable. Pues sí, totalmente desmedida. Al final la administración tiene que flexibilizar. ¿Quién va a producir? Nada, pues es que al final va a haber, como está sucediendo ya, por eso algunas comunidades autónomas y algunas provincias resultan desde un punto de vista económico prácticamente inviable. O sea, tienen una infraestructura carísima de soportar y que además no se le pone freno, porque el problema es que dices, bueno, si fuera necesario ese 30% de funcionarios, pues bueno, entre todos, la solidaridad nacional, pues ahí estamos para que haya ese 30% de funcionarios en Extremadura. Lo que ocurre es que cuando lees algunos datos económicos sobre las necesidades productivas y las necesidades que tiene Extremadura, empiezas a descubrir que ese 30% resulta un tanto excesivo. Pero bueno, mismo que sea Cantabria el 22 y pico, es son datos muy fuertes. Madrid debe estar, aunque hay muchos funcionarios, Cataluña en el 13 y pico, etcétera, etcétera. Es decir, claro, esto lo que significa que si seguimos por esta línea, que es lo que algunos pretenden, es hacer una sociedad muy pobre, muy sometida a lo político y menos libre.
Es decir, una sociedad rica es más libre, porque cada individuo toma decisiones propias. Aquí lo que se va es a que cada individuo sea menos libre. Pero es verdad, pero sí generando una clase pudiente que es la dirigente. Bueno, esto tiene sus, salvando las distancias, porque estamos en Europa, en la Unión Europea, lo que pasaba en la Unión Soviética, es decir, la clase dirigente de la Unión Soviética comunista son ahora los grandes oligarcas, los que están, controlan el petróleo, controlan el otro y los que tienen sus guerras entre ellos. No nos vamos a engañar. Es decir, en el fondo, lo que se está creando es una clase social nueva, que es la de la casta política, que con unos salarios más bien buenos para lo que es la media y con una serie de privilegios y que quieren al resto de la sociedad encauzarla por sus intereses. Yo creo que es resumir mucho, pero es así. Y desde el punto de vista económico, además, y yo voy a aquí romper una lanza a favor de la colaboración público-privada y para intentar demostrar por qué es importante descender, no voy a decir hacer desaparecer, que eso sería también otra barbaridad, el número de funcionarios. Al final, un número amplio de funcionarios te deja rigidez en tu mercado económico y te da poca flexibilidad. Y pongo un ejemplo que yo creo que todos podemos entender, por ejemplo, con los maestros. Si no hay colegios concertados y todo termina siendo público, por ejemplo, Cantabria es de las comunidades donde el número de colegios de plazas concertadas es más bajo de España. ¿Eso qué lleva aparejado? Lleva aparejado que el día de mañana, cuando desciende, como está descendiendo, el nivel de alumnos en las aulas, te vas a encontrar con maestros que son funcionarios y que no se les puede echar. No les puedes echar. Y además, por suerte para ellos, para los funcionarios, con unas ventajas de carácter laboral muy grandes en cuanto a cambio de centros, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que la colaboración público-privada y el descenso a niveles óptimos y razonables de los funcionarios da también muchísima flexibilidad a la economía y al gasto público. Tenemos que acabar. Sí. Muchísimas gracias, don Aurelio Sastre, don Carlos Pajares. Bueno, les hemos dicho la verdad, pero, como se dice, hoy mejor que mañana, o como peor que ayer. Bueno, el próximo programa tendremos noticias, algunas que nos hemos dejado en el tintero de forma voluntaria, porque son muy graves, pero no podemos comentarlas, porque es de puestos de trabajo y de mucha trascendencia. Ojalá, si no se produce, fenomenal. Si se produce, pues entonces les diremos, pues mire, es que lo sabíamos, pero no podemos decir. ¿De acuerdo, don Aurelio? Muchas Gracias. Don Carlos, muchísimas gracias a ustedes, paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.